Soy Luis Larraín Arroyo, tengo 68 años, soy economista, presidente del Consejo de Libertad y Desarrollo. Me han interesado siempre los temas públicos, las políticas públicas, lo que pasa en el país. He incursionado también en otros campos como el deporte, donde he sido dirigente deportivo, presidente de Cruzado. Soy casado, padre de 5 hijos, entre ellos Luis Larraín Stip. Estoy muy contento de haber convivido con él hasta sus últimas horas y muy feliz por lo que él le entregó a la sociedad chilena y a mucha gente, a muchas personas. Presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, columnista, tuitero implacable y padre de 5 hijos, el mayor, Luis Larraín Stip, que murió hace exactamente ya 5 meses. Luis Larraín Arroyo, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa aquí en la comuna de Vitacura. Muchas gracias. Gracias, Matilde. Un gusto estar con ustedes y, bueno, compartir algunas de las cosas que puedan ser interesantes para este programa. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, de tu visión de país y, por cierto, de todo lo que han vivido como familia siendo papás de Luis. Pero quiero partir por el tema país, en el que te leemos, digamos, quincenalmente y del que eres muy crítico, y digo transversalmente, con todos los gobiernos has sido crítico. ¿Cuál es la visión de país que tienes del Chile hoy? Yo creo que estamos en un momento difícil porque claramente tenemos que ajustar algunas piezas de la forma como sociedad nos vamos a desempeñar en el futuro. Yo creo que aquí hubo un intento que no quiero calificar intenciones, sino que sí hubo un intento de hacer un cambio muy drástico y muy radical en la sociedad chilena que, a mi juicio, ha sido un fracaso y más que resolver muchos de los problemas que como sociedad tenemos, en algunos casos lo ha acentuado. También por otras cosas externas, que la pandemia y otras cosas más, pero en definitiva este clamor por mayor igualdad, no solamente económica, sino que igualdad en dignidad, que hay en la sociedad chilena y que yo lo entiendo perfectamente, en definitiva no se ha resuelto para nada, sino que en muchas situaciones estamos peor, digamos, por una cuestión objetiva, como es, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, que no era un tema tan importante en nuestro país, que sí lo era en otros países de la región, y que hoy día es quizá el problema más importante que tienen la mayoría de las familias chilenas. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que hay que ajustar mucho las piezas y quizás volver a pensar el mundo en una clave, primero, un poquito menos local y más universal. Porque fíjate que este problema que tiene que ver con la seguridad de las personas, que tiene que ver con el fenómeno de la migración, es hoy día un problema universal. Yo te diría que la política en el mundo no se entiende sin una comprensión de ese problema y sin salir de algunos estereotipos que uno pueda tener. Yo siempre recuerdo que en Libertad y Desarrollo, justamente cuando yo estaba director ejecutivo, puede haber sido 10 años atrás, nosotros hicimos un esfuerzo que desgraciadamente no resultó en tratar de mirar este tema con distintas opciones. Hicimos, me acuerdo, 2 seminarios con el Servicio Jesuita Migrante y con el Centro de Estudio del Desarrollo, con el CED, sobre esto. Y después el tema cambió brutalmente, porque pasó de transformarse en una conversación de la élite, digamos, entre los jesuitas, Libertad y Desarrollo y Sergio Mico, que estaba en el Centro de Estudio del Desarrollo,
pasó a transformarse en un problema país. Y yo creo que ahí hubo cierto estereotipo. Yo siempre lo conversé con Miguel Jackson, que era el que estaba a cargo en esa época El servicio jesuita del migrante. Servicio Jesuita de Migrantes, que la mirada de ellos era una mirada que era muy poco adecuada con lo que estaba pasando en el mundo. Era una mirada teórica a partir de probablemente de una mirada cristiana hacia un migrante, una vez que el migrante ya estaba en el país donde había ido. Entonces yo siempre le decía a Miguel, tenemos que mirar esto como un problema dinámico. O sea, tú estás preocupado de la familia del migrante que llegó. Preocupémonos de qué es lo que va a pasar con el país con la llegada de migrantes. Y eso, bueno, ese es un tema, pero ¿te fijas uno de tú los que hoy tantos, día... porque ponte tú, el tema del estallido social. ¿Tú crees que tu sector ha hecho una lectura correcta y completa? Porque hoy se habla más bien de octubrismo, pero el estallido social no solo fue violencia. Claro, yo creo que, a ver, lo que pasa es que es difícil hablar del sector porque hay muchas visiones ahí distintas. Yo creo que efectivamente en el estallido, que yo creo que no fue solamente un estallido social, sino que fue un estallido político también, creo que tuvo, obviamente, un fundamento. O sea, yo no quiero decir que esto haya sido que de la noche a la mañana se despertaron en el Partido Comunista del Frente Amplio con la decisión de que iban a votar a Piñera y listo. No. Obviamente que hay un antecedente. Pero ese antecedente tampoco es el que nos contaron en su oportunidad. Ese antecedente tiene mucho que ver con el hecho que Chile prácticamente desde el año 2014 está estancado. Está completamente estancado. Entonces, en el fondo, el problema que trataron de resolver a través de este cambio, que fue todo lo que representó el Frente Amplio y todo lo demás, se agravó, de base se agravó. Bueno, y hay claro, una visión bien transversal de que no se ha solucionado nada por distintas razones. En 2 años más hay elecciones, en un tiempo en que ha habido elecciones todos los años y que Sí. eso genera un inmovilismo político del que es necesario salir. Sí. Y probablemente el sector que está mejor aspectado para asumir un próximo gobierno es la oposición. ¿Cómo ves tú a la oposición en esa pole position, pensando en que podría llegar a ser gobierno, pero que no hay nada garantizado? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo, primero, como dices tú, no hay nada garantizado, porque hoy día el malestar que existe en la sociedad hacia las élites y en particular hacia los políticos es bastante transversal. Es cierto que porque algunos están en el gobierno y tienen que responder incluso por las cosas que prometieron y todo lo demás, entonces están más perjudicados en la visión de la gente. Pero si tú miras la encuesta bicentenario de la Católica que salió hace poco, tú ves que hay un fenómeno un poco más global, ¿eh? de desconfianza brutal. Y desde ese punto de vista, claro, no está garantizado. Y si gana la derecha, que siendo objetivo quizás es más probable hoy día a que gane la izquierda, digamos, el problema es qué soluciones vas a tener tú. Con un sistema político tan fragmentado, es muy difícil. Entonces yo creo que hay que remover un poco los paradigmas. Yo te empecé con el tema de la migración porque creo que el tema de la migración va a seguir siendo el gran tema de la política, no chilena, mundial. Así es. En los próximos claro, 20 años. Pese a las políticas internas que se tomen, eso no disminuye los flujos migratorios. Claro. Entonces al final tú vas a tener que tener una solución que sea razonable y que atienda a las necesidades de las mayorías de la población, porque la verdad es que a lo mejor para un sector más acomodado en Chile, el problema de la migración no es un problema tan grande. Incluso de repente te mejoran los servicios, Claro. pero para el que tiene la amenaza de la violencia provocado por una migración descontrolada, sin que el país hubiera estado preparado para eso, entonces sí que es un problema demasiado grave. Entonces yo creo que hay que repensar estos temas. Yo creo que de repente algunas cosas han cambiado, en el sentido de la misma actitud del gobierno en algunos temas, pero se requiere mucho más que eso. Se requiere... Ahora,
nuestro pensamiento, libertad de desarrollo y todo lo más, siempre ha sido, y va a seguir siendo, porque por eso nos creamos y todo lo más, que al final lo más importante acá es el crecimiento económico. Y lo que más hemos fallado es el crecimiento económico. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a un periodo, a lo mejor con otras políticas en particular, pero sí a la visión que nosotros tuvimos como país desde fines de los 80, 90, y que del 2000 y tanto para adelante como que se perdió. O sea, se da como por garantizado, y eso no es así. Así es. ¿Tú nunca has militado en un partido político? No, a ver, en estricto rigor, yo fui... en ese tiempo no era tan formal la militancia, pero yo fui militante, o estaba inscrito en la juventud del Partido Nacional. Ya. En la época de la Unidad Popular, yo viví... ¿Tú estabas en el colegio en esa época? Yo estaba en el colegio para el golpe, pero yo viví muy intensamente toda la época de la Unidad Popular porque me tocó en los últimos años. Y yo estudié en el Colegio St. George, que era un colegio muy diverso, por así decirlo, en cuanto a sus posturas políticas, y en los cuales algunos sacerdotes, no todos los sacerdotes, pero algunos sacerdotes tenían una posición de bastante apoyo a una revolución de izquierda. ¿Te tocó Machuca el fenómeno? O sea, Me tocó, claro, yo tuve compañeros, digamos, y no solo Machuca, sino que, a ver, en mi colegio, el cual yo estimo mucho, hubo mucho conflicto que entró a la familia. Yo, por ejemplo, provengo de una familia agraria. Mi padre tenía campo, la familia de mi madre también tenía campo. Bueno, esto es una cosa ya más particular. Mi padre era dirigente gremial y fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Claro. En medio de la reforma agraria. Claro. De la de Frey. Ya, y esa era tu realidad. Esa era mi realidad y todo lo más. Y en mi colegio había gente que quería, por así decirlo, extremar la revolución, que apoyaba el proyecto de la Unidad Popular. Y eso hacía que, por ejemplo, algunos compañeros míos, por esta prédica, se convencieran de eso y dejaban sus casas. Dejaban sus casas y se iban a vivir con un sacerdote que vivía en una población. Eso hizo que nosotros fuéramos una generación completamente extrañísima. Yo miro a mis hijos ahora y digo, pero ¿cómo pudimos ser así? O sea, yo en el colegio a los 15 años leía a Marx. Claro. Y después mi hijo a los 15 años, no sé, Francisco, el más chico, dice, jugaba PlayStation, digamos. A nadie se le ocurría. O andaba skate, ese tipo de cosas. Entonces, mi padre, en el momento que se extremaron las cosas en el St. George, mucha gente se fue del St. George. Y un día mi papá, enojado por un profesor de filosofía que era marxista y que todo más, llegó a la casa diciendo, niños, nos cambiamos de colegio. Y bueno, nosotros éramos 4 hombres en el St. George y mis 3 hermanos menores se cambiaron al Grange. Y yo le dije a mi papá, a ver, papá, si tu problema es que yo vaya a ser comunista, eso ya está superado, yo no voy a ser comunista. O sea, yo ya di la vuelta, estudié las cosas y todo lo demás, y tengo, por convicción no lo voy a hacer. ¿Estáis seguros? Estoy seguro, le decía. Bueno, y me quedé en el colegio. Me quedé en el colegio porque tenía muchos amigos. Que son amigos hasta hoy. Que son amigos hasta hoy. Tenía también amigos y amigas, cosa rara porque en mi colegio entraron las mujeres después. O sea, nosotros entramos a un colegio de hombres y cuando yo estaba en primero medio llegaron las mujeres, lo que fue muy entretenido, digamos. Me imagino. Y algo me contaron que te pusiste a pololear o a pintar con una que era más revolucionaria que el resto. Sí, bueno, sí. Dentro de las amistades que uno tenía ahí, efectivamente... Reporté bastante. Había una familia, porque era una familia, que es la familia Astorga, digamos, que había una chiquilla, la Sara, que era muy buena moza, que estaba en mi curso y todo lo demás, y salimos, qué sé yo, y efectivamente teníamos... Yo me acuerdo de haber llegado a la casa de ella, estamos en plena época del UP, haber llegado a la casa de ella un día, y la Soco llega y le dice a su mamá,
mamá, este es Lucho, es momio, es. ¿Y ella militaba en algún...? No sé si militaba, yo creo que el papá era socialista. Sí. Era socialista, él estuvo en el Banco del Estado como gerente. Ya, pero esa fue tu aventura a la izquierda. No, mira, lo que pasa es que nosotros desde antes de la Unidad Popular, o sea, hacia fines del gobierno demócrata cristiano, las discusiones entre los amigos, que la reforma agraria, yo tenía otros amigos que eran demócratas cristianos, y también algunos que fueron socialistas, y con los cuales uno tenía una buena relación. Discutíamos, pero teníamos una buena relación personal. Y eso me gustó del St. George, y por eso que yo pedí quedarme en el St. George. Pero yo había leído mucho, estaba enterado de lo que pasaba. Bueno, también tenía a mi padre, que estaba bastante metido, pero por otro lado tenía a mi tío Gonzalo Arroyo, que era del grupo Los Cristianos por el Socialismo, digamos. Y es una historia bonita porque en mi familia, mi padre estudió en San Ignacio, jesuita, y mi tío Gonzalo estudió en el Grange, laico. Y resulta que la vocación sacerdotal de mi tío provino porque un día mi papá lo invitó a un retiro. Y el retiro era con el padre Hurtado. Y Gonzalo se transformó y se metió al final al sacerdocio. Y el padre Hurtado, que casó a mis padres el último año de su vida, bueno, era muy cercano a mi papá también, digamos, ¿no? Una linda historia. Sí, es una bonita historia. Una linda historia, sí. Ya. Y después, porque todo esto partió por el que no militaste, que tú me contaste que... Claro, ya me metí al Partido Nacional. ¿Por qué? Pero después ya no más. No, porque yo en el Partido Nacional me metí porque yo era compañero de Andrés Alamán, nos metimos juntos, era compañero de Ignacio Walker, era compañero de Patricio Melero, ¿no? O sea, era un curso totalmente politizado, imagínate nosotros. Bueno, pero tú te mantuviste en tu posición siempre Yo firme. me mantuve en mi posición, efectivamente. Y, bueno, te casaste, tuviste estos 5 niños, y el mayor te planteó un desafío de ser papá de un niño que probablemente no iba a seguir todos tus pasos, porque el mayor, Lucho, como tú, Luis, no le gustaba el fútbol de partida. Claro, yo me empecé a dar cuenta de eso, chico, porque yo era muy fanático del fútbol, entonces lo llevaba al estadio. Y yo veía que como que no miraba tanto el juego, miraba así todo lo demás, pedía maní, obviamente, pero un día me hizo una observación que yo dije, ya, este gallo no... Y me dijo, papá, porque él era muy matemático, así, papá, el señor de negro, ¿por qué no tiene número? ¿Ah? Esa fue su reflexión del partido. Entonces se dio cuenta que este señor que no tenía número. Entonces yo me di cuenta que, claro, y después no le gustaban mucho los deportes, ¿eh? Después ya cuando más grande empezó a hacer algo de deporte, pero por razones más de salud, diría yo, que de deporte. Y claro, fue un desafío. Nosotros éramos una familia católica, por mi lado. Mi señora, la Mónica, era luterana cuando nos casamos, y porque es de familia alemana. Su padre y su madre nacieron en Alemania. Ahora, en ese tiempo, ustedes o tú a lo mejor no te dabas cuenta de las, digamos, de las preferencias de Lucho. ¿Cuándo te diste cuenta o él tuvo que contarles, en definitiva? Él nos contó. Nosotros tuvimos alguna vez con la Mónica, mi señora que además fue compañera mía en la universidad. Esa es otra parte de la historia. Nosotros, fíjate que este año cumplimos 50 años desde que nos pusimos a pololear. Wow. En abril. Y bueno, ella, por suerte, porque si no hubiera sido demasiado, ella después, dentro de la carrera, siguió administración de empresas y yo seguí economía. Por lo tanto, estuvimos ahí como vías paralelas también, digamos, teníamos amigos distintos, estudios distintos, pero seguimos pololeando y nos casamos. Bueno, ese era un Chile tan distinto. Fíjate que yo me casé a los 23 años. Y nosotros, yo veo a los niños hoy día que dicen, no, que yo quiero hacer un viaje primero, después veremos, después ya, y después me voy a vivir, y después nos casamos y todo. Nosotros, o sea,
yo me casé casi antes de terminar la universidad, pero sí con un trabajo que me daba algunos ingresos, ¿te fijas tú? Así nos casamos y formamos esta familia de 5 hijos. Y este hijo mayor que fue Lucho, claro, nosotros teníamos la impresión de que bueno, más que la impresión, él, por ejemplo, en el colegio, Lucho, tenía muchas amigas mujeres. ¿Ah? Tenía algunos amigos hombres también, pero era muy amigo de algunos. Eso como que nos llamó un poco la atención. Y con la Mónica conversábamos, según la Mónica, que yo negaba, que es muy posible, como papá. Claro. Sí. Pero después Lucho se puso a pololear con una niñita, es parte de su proceso, tú te das cuenta, digamos. Hay que probarlo. Claro, duró re poco, después se puso a pololear con otra niñita, también duró poco. Después entró a la universidad y bueno, cuando él entra a la universidad como que cambia un poco todo porque tú, de los hijos que entran a la universidad, los empiezas a ver mucho menos. Y él tenía su grupo de amigos en la universidad y desde ese punto de vista solo nosotros nos enteramos cuando él tenía ya más de 20 años, después de un viaje que él hizo a Alemania, de intercambio, fue a estudiar a la Universidad de Berlín, mientras él estudió Ingeniería Civil en la Católica. Y ahí a la vuelta, bueno, él había tenido algunas dudas vocacionales, porque él entró ahí porque era muy bueno para las matemáticas, y sacó puntaje nacional en la prueba de matemáticas y todo lo demás, entonces entró a estudiar Ingeniería y le gustaba un poco las matemáticas, pero no le gustó la ingeniería. Entonces, después hizo una incursión en la Escuela de Teatro de la Católica. Pero después tampoco le gustó tanto, volvió y se tituló, pero claramente empezó... bueno, y él nos cuenta de una manera especial, porque tenía muy inteligente esas cosas. Entonces dijo, en vez de vivir yo el momento difícil que va a significar esto, le pidió a su psicólogo que nos contara. Entonces nosotros tomamos una hora con el psicólogo de Lucho, fuimos a hablar con él y él, chiquillo joven, digamos, de una manera muy adecuada a su profesión, nos contó todo esto. Y al principio, bueno, y después nosotros nos juntamos a comer con Lucho en el huerto, todavía me acuerdo, esa misma noche para conversar de este tema. Y eso fue una conversación muy intensa, pero muy rica también, donde fuimos entendiendo más y ahí yo diría que el proceso que nosotros tuvimos como matrimonio fue súper corto en el sentido de entender. O sea, lo que más queríamos era entender. Yo hablé con Lucho, me acuerdo, horas. Uno sabía muy poco del tema. Mira, nosotros hicimos un programa con él y le preguntamos cómo fue el momento. A sus padres les ha servido. Él dice que, claro, al principio sintió mucho rechazo ante la idea, se preocupó mucho por la parte social. Me acuerdo que me dijo, ¿con qué cara voy a mirar al resto de los directores en el próximo directorio que tenga? Una estupidez. Pero claro, pero es tema para él, claro. Es que esas suelen ser las primeras reacciones de los papás. Siempre se dice que después de que uno sale del closet, los papás tienen que salir del closet. Entonces yo creo que la parte social al principio no sabían cómo manejarla, si les iban a preguntar o no, si negarlo, si contarle, a quién contarle, a mi abuela, cosas así. Pero mi papá dice que al poco tiempo se dio cuenta de que en realidad el sufrimiento que yo había tenido era infinitamente superior a la incomodidad que él podía tener, porque no es más que eso, una incomodidad, y se dio cuenta de que era bastante egoísta preocuparse por esa incomodidad y privilegiar eso, poner eso como más importante que la felicidad mía, finalmente. Así que se lo agradezco mucho. ¿Cómo le llevaron tus hermanos? Bueno, yo creo que él tiene ahí el punto de que efectivamente nuestra mayor preocupación, a mí más que la cosa tan social, me preocupaba, fíjate, la cosa laboral de él. Porque piensa tú, después él me contó, por ejemplo, de que él con sus amigos gay
le hacían trampa a las entrevistas de pega, a los test, por ejemplo. Ellos sabían que en el test había por lo menos 2 o 3 preguntas que eran para captar la preferencia sexual. Pero ya sabían. ¿Ah? Entonces hacían gaming, como se llama, digamos, y contestar lo que había que contestar. Claro. Entonces yo tenía esa preocupación, o sea, yo veía de alguna manera. Y claro, para nosotros era dentro de la familia, le vamos a contar a que los hermanos, qué sé yo, a mis hermanos y todo lo demás. Al final fue menos complicado de lo que nosotros queríamos. Y la otra cosa que para mí fue muy importante, porque había tanta ignorancia en la sociedad chilena sobre ese tema, fue después de estas conversaciones con Lucho, que tuve muchas al principio. Esto fue hace 21 años, 22 sí, años atrás, claro. Fue decir, bueno, esa es su preferencia sexual, eso no va a cambiar. Porque había gente que te decía, no... Hay terapias, no claro, sé qué, claro. Y otra gente que te dice, no, que es una edad, que... Yo hoy día digo, ¿cómo hay gente que piensa eso? Digamos? No es así, esa es su preferencia. Después tú empiezas a saber que no solamente es una preferencia sexual, que es una especie de decisión de vida que tiene que ver con tu sexualidad, pero tiene que... O sea, de repente cuando decía, papá, no es solamente sexualidad, es amor. O sea, si yo me enamoro, me voy a enamorar de un hombre, no de una mujer. Es el tipo de conversaciones que nosotros teníamos. Ya, cuando tú escuchas eso, y además le crees a tu hijo y todo lo más, entonces ¿qué estamos haciendo, digamos? ¿Y cómo reaccionó página. El entorno más conservador, tus amigos más conservadores? Lo que él decía, el directorio ahí, o te dijeron algo, evitaban el tema. ¿Cómo fue al principio? Porque también es una educación a la población, al resto y a los pares. A ver, yo te diría que es muy, muy variada. Nosotros, en el entorno más cercano, tuvimos un apoyo muy grande de mis hermanos, de mi mamá. Mi papá estaba bien enfermo, así que murió poco después, digamos. Así que con él prácticamente no lo conversamos, pero con mi mamá sí. Y bueno, algunos cuñados por ahí como que tenía más dudas y todo lo demás. Pero nosotros ya como que teníamos súper claro cuál iba a ser nuestra posición. Y desde ese punto de vista, hay gente que tú dices, o sea, hay distintas reacciones. Hay alguien que te dice, te apoyo totalmente, tienes toda razón, que sé todo lo demás. Hay otros que te dicen, pucha, lo que te tocó, qué pena. Entonces uno dice, bueno, ya. Pero, y hay otros como que te insinúan que ya, está bien, pero después cuando Lucho empezó a hacer más pública su homosexualidad, digamos, sí, ya, pero ¿por qué tiene que decirlo tanto? Entonces decía, bueno, porque eso es lo que él quiere. Claro. Justamente ese es su proyecto de vida, ese fue su proyecto de vida después. Y ahí nosotros lo apoyamos total en el proyecto de vida. A ver, pero él, por ejemplo, tenía los almuerzos de los domingos. Él podía traer a un pololo si estaba pololeando. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, en algún tema podía ir con su pareja hombre a un matrimonio. Eso de repente para algunas amistades fue un tema. Pero nosotros lo apoyamos totalmente. Ya, y tú en paralelo tenías un hijo que era seminarista. Sí. Entonces se mezclaba mucho en la casa esos dos mundos. Se mezclaba mucho. ¿Cómo convivían esos dos mundos en una familia, en una misma familia? Bien, yo te diría que, bueno, Pedro con Lucho, entre ellos, alguna vez tuvieron conversaciones más profundas sobre las convicciones y las creencias de cada uno, que después culminaron muy felizmente con la donación del riñón que le hizo Pedro a Lucho y que los unió mucho. Pero en mi familia no fue un problema. Yo te diría, mi mamá fue muy importante, porque mi mamá una persona no tan comunicativa, que le costaba un poco la afectividad, pero que ella tuvo una situación cuando chico que no la vamos a comparar, pero que la sociedad chilena fue bien... sus padres se separaron. Que en esa época no existía. Una cosa que no existía. O sea, entonces su papá, digamos, se fue de la casa. Fue divertido porque lo borraron de la foto. Una foto del matrimonio y realmente había una nube. Ese era mi abuelo. Y ella tuvo una cosa que fue bastante traumática, que ella estaba en un colegio de monjas, que eran las monjas argentinas, y no pudo seguir en el colegio. Entonces ella entró al Villa María, y hay que decirlo, las monjas del Villa María, que estaban más evolucionadas, la aceptaron en el colegio. Entonces,
probablemente ese tipo de cosas pueden haberle influido a ella de que cuando se produjo esta situación, ella apoyó y se produjo esta situación que yo te contaba antes, que era un poco extraña. En mi casa, el almuerzo del día domingo, estaba de repente Lucho con su pololo, estaba Pedro con 3 amigos seminaristas, estaba mi mamá, estaba mi otro hijo. O sea, nunca empezamos a nosotros, como que adquirimos la homosexualidad de Lucho como familia. Por ejemplo, la hija que sigue a Lucho, que es la Mariana, que es la más cercana por edad y todo lo demás, a su primera hija, obviamente que le pidió a Lucho que fuera el padrino. Y Sebastián, que es el marido de la Mana, la apoyó absolutamente, le dijo, pero obvio. Bueno, después esta hija de la Mariana, la Clara, habló en el funeral de Lucho y fue muy emocionante lo que ella dijo. Bueno, me imagino. ¿Tú lo viste feliz ahí? Cuando contó, cuando pudo ser él. Bueno, él cambió mucho. Él tenía un carácter de repente un poquito hosco. Él era un poquito brusco de forma, eso te lo dicen todos sus amigos y todo lo demás, ¿no? Porque como él era muy categórico, ellos te dicen lo categórico de repente de mis columnas, de Lucho también es muy categórico en sus opiniones, todo lo demás. Además, no se callaba nada. O sea. Claro, y lo decía todo, no tenía filtro, y desde ese punto de vista, eso creaba en la familia, incluso entre los hermanos y todo lo demás, algún ambiente de repente. Algún roce, claro. Probablemente cuando él estaba en una mala etapa, digamos, de su proceso. Y después lo vimos mucho más liberado. Mucho más liberado. Empezamos a conocer a sus amigos gay. Un mundo que tú no conocías. Un mundo que yo no conocía. Y además que me sorprendió gratamente, porque no se trata de hacer discriminación inversa, pero en general estos chiquillos que son gay son más profundos, son más intelectuales. ¿Qué les ha tocado? Porque claro. han pasado por una cuestión que otros lo pasaron puro carreteando, y ellos lo pasaban carreteando pero sufriendo además. Sufriendo por la aceptación de su propia homosexualidad, que es un fenómeno que todavía existe. No sé si una sociedad más evolucionada lo va a eliminar completamente, pero muy probablemente, por lo que yo sé del tema, los homosexuales van a continuar siendo una minoría. Claro. Y por lo tanto, hay una aceptación ahí. Y claro, él cambió y se transformó en una persona más alegre y después creció hasta transformarse en el activista. Así es. Que se le ocurre con Pablo Simonetti fundar esta fundación Iguales. Aparecer en la campaña de Sebastián Piñera. Aparecer en la campaña de Piñera, con lo cual el último resabio que quedaba de pudor con qué iba a decir el resto se terminó porque apareció en televisión. Claro. ¿Ah? Y ahí algunos de los más renuentes me decían, ¿pero cómo salió la frase? Porque tenía ganas, le dije. Eso es lo que... Bueno, y ahí efectivamente nosotros lo apoyamos mucho en la Fundación Iguales. Después tuvo una frustrada candidatura a diputado, que lo apoyamos completamente. Además, le tocó a Lucho empezar a pasar problemas de salud. Con la insuficiencia renal, tuvo que hacerse estas diálisis. Y ahí también convirtió en causa sus sufrimientos. Sí. Tanto como eso, como que después del segundo trasplante, que fue 2015-2016, el 2023, principio del 2023, se descubre este cáncer, ¿no es cierto? Claro. Pero durante ese tiempo vivió bien, vivió sano. Muy bien. Alguna vez nos dijo que nunca en su vida se había sentido tan bien como después del segundo trasplante. Porque la insuficiencia renal es una enfermedad que aparentemente te va minando tu capacidad, te va haciendo más débil, pero tampoco un proceso tan rápido. Entonces, él como que se acostumbró a que era un enfermo renal crónico. La vía hasta ahora, espero que la tecnología ayude en el futuro, de un insuficiente renal que se tiene que dializar, que en el caso de él es muy dura. 4 sesiones semanales
de 3 horas, o sea, perdón, de 4 horas por lo menos, de diálisis y más también, que lo dejaban muy cansado, muy botado, bastante incompatible con ser estudiante, con ser trabajador, joven, etc. Entonces, él tuvo un trasplante que le duró prácticamente 5 años el riñón y empezó de nuevo a bajar los índices, con lo cual se evaluó la posibilidad del donante vivo. Y para el donante vivo lo mejor era alguien que tuviera genes muy parecidos para que hubiera poco rechazo, pero que a su vez no tuviera la misma enfermedad, porque la enfermedad es genética, la de él, por el lado de la madre. Entonces nos evaluamos ahí, los hijos y yo. A mí me descartaron por viejo, porque tenía una muy leve hipertensión. Y me dijeron, no, aquí no se puede... Arriesga. Claro. Y de los hermanos, resultó que Pedro era el que hacía el mejor match. Y eso Y él fue dijo muy bueno para él, porque vivió físicamente, según él, los mejores años de su vida fueron con el riñón de Pedro, digamos. hasta que llegó este diagnóstico. Terrible, terrible. Nosotros... fue en enero del año 23 que él se empezó a sentir mal, fue a la clínica a hacerse exámenes, estuvo una semana haciéndose todo tipo de exámenes. Y en uno de los exámenes, primera vez escuchamos, digamos, algunos términos que después mirando el diccionario, uno se pone en Google, digamos. Que es lo peor que hay que Claro, hacer. dice que neoplásico y otros términos ahí. Ahora, él lo recibió de una manera un poco distinta a nosotros, porque a nosotros se nos cayó el mundo, y él nos dijo, tranquilo, dijo, sí, yo siempre he sabido que voy a tener cáncer o que tengo una probabilidad muy alta de tener cáncer, porque resulta que la inmunosupresión que te hacen después de los trasplantes de riñón te hace mucho más débil frente a la posibilidad de un cáncer. Tu cuerpo no tiene las defensas, porque te las han bajado, hasta suprimido en algunos casos, para atacar un cáncer, y por lo tanto... pero claro, cuando tú estás en el problema del riñón, no estás pensando en eso, digamos. Y bueno, vivimos este año, el año más intenso de mi vida, obviamente, como familia. ¿Te acercaste más? ¿Conversaron más? ¿Cómo fue este...? Sí, o sea, necesariamente, porque de partida la Mónica se dedicó 100% a él, acompañarlo a la clínica, a todo lo demás. Yo también tuve mucha comprensión de mi entorno, y también en mi oficina, en Libertad y Desarrollo, en las otras cosas que hacía, me dijeron, tómate tu tiempo, así que lo acompañamos mucho. Incluso hicimos unos viajes con él muy bonitos, un viaje que hicimos los dos con la Mónica y con Lucho a la isla de Chiloé, porque le dijimos, ya, ¿qué lugar de Chile? Porque él es muy viajador y le encanta viajar para afuera y todo lo demás. ¿Qué lugar no conocí bien? Chiloé, dijo, la isla, quiero ir a la isla. Y la recorrimos entera, de punta a cabo, y fue muy bonito. Y ahí nos fuimos dando cuenta de cómo se debilitaba su salud. Fue muy duro. Ahora, al principio, cuando empezó con las quimios, no fue tan abrupto su pérdida de salud. Pero hacia fines del año empezó a tener, digamos, hizo un viaje también fuera de Chile, Alemania, que fue muy bonito, con su mamá, su hermana menor y su hija, la Clara. Hicieron un viaje muy bonito. Aprovechó además de visitar a toda la familia alemana, digamos, sus primas, y a la llegada de acá, de hecho cuando estuvo allá, ya en la casa de un amigo, tuvo un episodio que él creyó que era que era parte del cáncer, pero era como una intoxicación, digamos, y llegó bien debilitado. Y de ahí para adelante fue lo que vivimos de Lucho de haber tenido, no sé, unas 10 ingresos a la clínica,
durante el año. Y se hizo tres tratamientos distintos. Se hizo distintos tratamientos, partimos con una quimio, se le agregó un anticuerpo. Ese anticuerpo no dio resultado y hacia fines de año nosotros, su médico tratante en la clínica Las Condes, pero también tuvimos acceso a través de telemedicina, digamos, al Memorial de Nueva York, y ahí tuvimos un par de consultas con una doctora que era experta en este cáncer muy particular que tenía y muy extraño, digamos. Y ella aprobó este último tratamiento, pero no hizo efecto, no cambió. Y se empezó a agravar, no por efecto del medicamento, pero se empezó a agravar Fue muy rápido. la situación de salud, fue súper rápido. Él sabía que estaba súper consciente que se iba a morir. Yo te diría que quizás el último ingreso, la Mónica me comentó con mucho, ella lo llevó ese día, me dijo, después me lo dijo, yo tuve la sensación de que quizás no iba a salir de la clínica. Y así fue, el 8 de noviembre, el 17 murió. Y bueno, ahí yo te diría que fue muy duro por una parte, pero por otra parte, cuando la situación se agravó al punto que con el doctor, como que le apretamos un poco, decir, ya, ¿cuáles son las opciones? Y todo lo más, no hay más opciones. O sea, nos lo dijo con esas palabras, no hay más opciones. Esto es terminal, es un problema de poco tiempo. Bueno, y ahí empezamos a conversar el tema de la medicina paliativa con algunos especialistas de la clínica. Y al final el fundamento de la medicina paliativa es que lo que tú tratas de hacer es de minimizar el dolor que pueda sentir una persona y el malestar en general que pueda sentir una persona en esta etapa, a través de una sedación, que es básicamente a través de morfina, digamos, pero que tú la vas administrando de manera... Claro, y ahí uno sabe que ya no hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. Y ahí se produjo una cosa muy, muy extraña, pero muy de él, que él quiso comunicar esto a su entorno más cercano. Y yo te diría que esa última semana por la clínica deben haber desfilado, yo calculo, más de 50 personas a conversar con él. Quizás lo más emocionante fue las conversas que tuvo con sus sobrinos, porque uno de ellos, con la Clara, la mayor, él tenía una relación especial y ya sabía, estaba enterada, ella está enterada de todo siempre, como adulta. Y ya había conversado con ella, pero cuando mi hija, la Mariana, les contó, porque ya era inminente, a los dos que venían, a Mateo y a la Julia, y le dijo que no lo fueran a ver y todo, Mateo reaccionó obstinadamente, llorando, que él quería verlo, que quería verlo. Y al final, la Mariana lo llevó y tuvo una conversación preciosa con los niños, porque yo estuve y cómo él le hablaba a los niños, porque los niños obviamente se quedaron callados cuando estuvieron ahí. ¿Y qué les dijo? Y les dijo que se iba a morir, pero que él quería que no estuvieran tristes, porque toda la gente se moría, y que algunos antes, otros después, y que él ahora estaba sufriendo mucho, dolores y todo lo más, y por lo tanto... Y también no quería que lo olvidaran, que se acordaran de su cumpleaños. Y bueno, así lo hemos vivido. Llegó el funeral, hubo una despedida multitudinaria, transversal, desde el presidente Boric, que tuiteó valorando su vida y dando las condolencias a la familia, a la ministra Vallejo, o sea, de sectores muy distintos. Sí, de hecho fue al cementerio, fue la ministra Toá, fue también Álvaro Elizalde,
me llamó por teléfono el presidente Piñera, que estaba en el Lago Ranco y que estaba con gente invitada y no podía venir porque tenía su proyecto de los famosos liceos bicentenarios. Tenía como 50 rectores de los liceos bicentenarios. Me dijo, los tengo acá, no me puedo ir, digamos. O sea, fue muy transversal y fue una ceremonia muy bonita que a nosotros nos confortó mucho, porque hay mucha gente a la cual Lucho le cambió la vida. Y mucha de esa gente se acercó a nosotros a decirnos. Y también otra gente que, por así decirlo, pertenece al mundo más conservador, que me dijo cosas preciosas respecto al funeral. O sea, una amiga me dijo, que es muy católica, muy inteligente, una amiga me dijo, nunca había estado en un funeral tan espiritual como este. Y bueno, así fue. O sea, toda la gente que habló en un ambiente de absoluta armonía entre distintos grupos que estábamos ahí, hablé yo, hablaron los hermanos, habló la ahijada, habló una sobrina, habló Pablo Simonetti un poco a nombre de iguales. Después hablaron 3 amigos más, 2 de grupos gay y uno de grupo no gay. Dijo, yo soy el hétero, aquí les voy a contar todas las cosas que nos pasaban con Lucho, digamos. Y todo esto dentro de una ceremonia preciosa, porque hubo un coro. Lucho, dentro de todas las cosas que hacía, porque uno se sorprende al final de todas las cosas que hacía. Lucho cantaba muy bien, tiene una voz maravillosa. Y cantó en varios coros. Y una amiga de él, que la José Olavarría, él le pidió, porque así era él de partida nos instruyó a la Mónica y a mí de todo lo que quería en el matrimonio. En el funeral, perdón. Y lo que no quería también. Así fue súper claro. Y a la José le encargó que este coro, que le juntara 2 coros en el fondo, gente de 2 coros, en los que él había cantado. Y vieron las canciones que iban a cantar. Y fue todo muy bonito, para nosotros muy emocionante, al punto que hoy día cuando uno cuando voy en el auto y escucho en la radio esas canciones, me sale una lágrima, porque es parte de este duelo, pero de la parte bonita del duelo, porque la parte terrible es la parte de la clínica, la parte de su malestar, pero la parte bonita fue la que vino en esos días del funeral, y la que hemos tratado de hacer nosotros como familia. Ahora, un papá siempre le da una enseñanza al hijo, lo forma, lo guía. Eso hiciste tú con él mientras él fue pequeño, pero en este tiempo, en este último tiempo, ¿qué fue lo que tú aprendiste de luto? Bueno, eso fue un poco las palabras que yo dije en el funeral. O sea, uno está acostumbrado o tiene el concepto de que uno tiene que formar a los hijos y que es como unidireccional esto, ¿eh? O sea, que uno les entrega valores, les entrega costumbres y todo lo demás, lo cual es cierto, y yo siento que muchas cosas fueron. Pero cuando te toca a veces convivir con un ser excepcional como Lucho, mientras estás entre medio no te das tanta cuenta. O sea, nosotros sabíamos que era inteligente, que era valiente, que hacía todo esto demás, pero de repente no te das cuenta de la dimensión de lo que él hizo. Y entonces mi reflexión fue, bueno, este proceso de formación es un proceso bidireccional, ¿eh? O sea, no es solamente que los hijos aprenden de uno, sino que uno aprende de los hijos. ¿Qué aprendiste de él? Y yo aprendí de él, uno fue el mensaje que nos dejó a todos, ¿eh? Que está acá. Sigan adelante con sus luchas, ¿eh? Y las luchas pueden ser distintas, la de uno o de otro, pero tú tienes que respetarlo. Y yo creo que eso fue bidireccional también, digamos, ¿eh? Cada uno, Sí, claro. él puede no haber pensado lo mismo que yo en algunas cosas, pero siempre respetó mucho.
yo creo que algo también, la vocación por lo público, también la sacó, digamos, de esta enseñanza. Y me enseñó también algo que es más difícil a lo mejor para los hombres y también más difícil a lo mejor para el sector político que yo represento, que es a tener compasión. Que tú mires a otro también con esa mirada, ¿eh? No solamente con la mirada de la exigencia. Yo tengo muy metido, y él también, por lo más, lo del mérito, digamos, y que eso es muy importante y todo lo demás, pero también la mirada de la compasión. Y eso lo entregó. Y de la apertura, yo soy de una familia católica, nunca fui demasiado católico porque tengo un problema con el cristianismo y con la racionalidad. Yo soy muy racional, igual como era Lucho. Entonces me cuesta mucho, ya cuando entramos a la Santísima Trinidad... Hay algo que colapsa. Claro, entonces como que colapsa un poco. De hecho, yo siempre he dicho, o sea, si tengo que elegir un personaje en la Biblia, digamos, fuera de Jesús, el mío es Santo Tomás Apóstol. ¿Ah? Ver para creer, digamos, ¿eh? Entonces me cuesta mucho eso. Sin embargo, yo te podría decir que soy un católico cultural, por mi familia, por mi mamá, y hasta el día de hoy no he renunciado a eso. Yo sigo siendo un católico cultural, y además, pese a todos los problemas que he tenido en la Iglesia, hay muchos avances civilizatorios que se deben a la Iglesia, digamos, ¿eh? Y si tú miras los países cristianos, en general hay condiciones para la mayoría de la población más igualitarias que las que existen en muchas otras sociedades. Entonces, desde ese punto de vista, pero claro, me cuesta mucho la fe, y creo que todo este proceso por el cual hemos pasado me ha enseñado que uno puede, o sea, que lo más importante, bueno, mi papá, que tampoco era tan, o sea, era católico también, familia católica, jesuitas, todo lo demás, pero él decía, no, el primer mandamiento de la ley de Dios, no, eso le enseñan a usted, pero el primer mandamiento de la ley de Dios, en verdad, y el que más importa es no joder al prójimo. ¿Ah? Así que no jodan a la gente, digamos, ayuden. ¿Ah? Entonces, yo te diría que eso es lo que queda. El sentimiento de gratitud con Lucho, y también el aprecio a su labor transformadora en Chile. Yo creo que todavía no lo apreciamos bien. Yo a cada rato me encuentro con gente. El otro día me encontré con alguien en el aeropuerto que me dijo, mire, yo conocí a Lucho en tal parte. Y también gente del mundo más conservador que me hicieron observaciones como la de esta amiga o de otra persona también cercana que es de un mundo muy conservador, y que me dijo, Lucho, después de asistir al funeral de tu hijo, mi familia, yo, mi señora, digamos, tenemos hoy día un concepto distinto de lo que es la homosexualidad de lo que teníamos antes. Y lo que es una familia también. También, claro. Luis, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, pero uno siempre dice, esto podría haber sido distinto. ¿Tú sientes que quedaste en paz, que no hubo cosas que no se dijeron, que no se pidieron perdón, que no se hablaron? Yo quedé en paz. Porque Lucho tuvo este proceso de juntarse con medio mundo, y además como yo era de los más que estaba más con él por razones de su enfermedad y todo lo más, que él iba con él a las consultas con el doctor, nos explicaba las cosas juntos y todo lo demás, tuve con mucho tiempo con él. Pero también tuve mi propia sesión con él al final, porque él la estuvo con todo. Y fue muy rica, fue muy en paz, me agradeció mucho la ayuda durante todo este tiempo, la cercanía que habíamos tenido. Yo le hice una confesión, le dije, bueno, yo sé que para ti no es tan relevante, pero tengo que confesarte algo, que nunca había rezado tanto como he rezado por ti, le dije, porque yo tampoco soy de mucho rezar. Entonces se rió y me dijo, bueno, supongo que no me hará mal. Él entendía perfectamente esta diversidad que teníamos como familia. Y lo otro que yo rescato de este momento y del duelo
porque yo creo que parte del duelo es lo que estamos haciendo ahora, es que tú tienes que sacar la pena que tienes, y obviamente la pena persiste en que no lo tienes físicamente, o sea, no lo puedes abrazar, no puedes conversar con él, no puedes escuchar su maravillosa voz cantando, él tenía una voz muy bonita. Y eso está, nosotros el miércoles se cumplieron 5 meses de la muerte de Lucho. Nosotros nos hemos juntado en general con los niños, pero esta vez fuimos donde 3 amigos de él, eran amigos muy cercanos, gays, que quisieron invitarnos, digamos, nos invitaron a comer, nos hicieron una rica comida. Y comentábamos con ellos eso, que esa es la pérdida más grande, la física. Él no está con nosotros físicamente, está espiritualmente. Ya como familia, nosotros hemos decidido hacer el duelo así, conversando de Lucho, riéndonos de Lucho, pelándolo de repente, las cosas divertidas que tenía. Me regalaron este maravilloso libro mis hijos. Nosotros hicimos un viaje, a México, toda la familia. De hecho, Lucho estaba contemplado en el viaje, tenía pasaje y todo, pero no alcanzó. Y allá ellos me regalaron este libro donde hay fotos de toda la vida de Lucho, ¿te fijas? Entonces, lo vamos a revisar. Para nosotros es realmente... Bueno, y él te regaló otro mundo que tú no conocías. Sí, por supuesto. Y como familia nos ha servido mucho, Yo me he sorprendido también, no debiera, pero me he sorprendido también de lo involucrados que estuvo cada uno de sus hermanos en esto. Es una cosa impresionante. Cada uno de ellos. Y obviamente sí, eso te ayuda, porque, o sea, tenerlo solo con la Mónica es súper difícil, nos acordamos a cada rato. Y hay hasta cosas físicas. Por ejemplo, esta camisa era de Lucho. Una bonita camisa. Preciosa. Y por suerte me queda bien. Entonces, y no sé, y a veces una polera que uso para ir a hacer pilates de Lucho. Ese tipo de cosas que no queremos olvidarnos de Lucho. Queremos seguir con la pérdida, que significa que ya no esté físicamente con nosotros, pero queremos seguir con él. Y esa es la parte del duelo que estamos viviendo y que nos hace felicitarnos de haber tenido este hijo. Sin duda que Lucho fue un gran luchador, alegre, y esa generosidad y esa valentía los va a acompañar siempre. Te quiero agradecer esta conversación. Muchas gracias a ti porque ha sido una entrevista muy cercana y de alguna manera nos permite seguir con esta etapa del duelo, pero también testimonial, en el sentido de felicitarnos por el hijo que tuvimos. Y que además te ha hecho abrirte a los sentimientos. Por supuesto. Porque yo no pensaba que el señor de la columna podíamos estar. Claro. Así que ha sido de verdad un gusto, un agrado, un honor haber conversado contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde, a ti y también a CNN por esta entrevista. Gracias, y gracias también a ustedes por acompañarnos a través de las pantallas, a través de distintas plataformas en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, los esperamos dentro de 7 días más. Hasta entonces.